mujer presenta episodios compulsivos, ansiedad y dolor intenso a consecuencia de un tumor, su metástasis y varias cirugías a las que ha sido sometida. Requiere un medicamento hecho a base de marihuana. Solicita permiso para importar la medicina y la autoridad se lo niega. Hoy le vamos a contar cómo fue resuelto este asunto en un juzgado federal. Soy Verónica González, comenzamos. Opinan que lo más viable para la paciente es la aplicación del aceite, que en este caso consiste en que se otorgue de manera inmediata el permiso para la importación del medicamento. El juez federal nos otorga la suspensión provisional. Sí se utiliza medicinalmente, pero para casos muy específicos y muy particulares. Diversos médicos le recetaron a esta paciente medicamentos a base de cannabidiol. Cuando recibimos nosotros la demanda, todavía no tenemos nosotros conocimiento de lo que las partes van a aportar, en este caso la COFEPRIS como autoridad responsable. La quejosa manifiesta, narra sus antecedentes, ella es quien nos expone precisamente que ha acudido a la COFEPRIS, que le autorizaron incluso el uso de un medicamento, la importación de un medicamento, pero que por el contrario una le fue negada y le fue negada de manera verbal, ¿no? Me da mucho gusto presentarles al juez Juan Pablo Gómez Fierro. Lo hemos invitado para que nos explique los alcances de una sentencia relacionada con el derecho humano a la salud. Bienvenido, juez. Muchas gracias por la invitación. Pues díganos, ¿cuáles son los antecedentes de este asunto? Mira, se trata de un asunto que llegó al juzgado cuarto de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, donde actualmente me encuentro adscrito, en el que se reclamaban principalmente una omisión y una negativa verbal por parte de la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios en autorizar el uso de medicamentos a base de cannabidiol, también conocido como marihuana. El antecedente más próximo se trata de una joven de 33 años que tuvo un tumor y fue sometida a una cirugía a partir de ese tumor, y la metástasis que se construyó a partir también de este tumor. El tumor fue extirpado, pero después de que se extirpó el 90% de este tumor, creció exponencialmente con posterioridad, ¿no? Entonces, diversos médicos le recetaron a esta paciente medicamentos a base de cannabidiol, principalmente para contrarrestar el dolor que produce este tipo de padecimientos, las cirugías a las que ha sido sometida y, como le comentaba, la metástasis que se produjo a consecuencia del tumor cancerígeno. Este padecimiento en esta joven de 33 años pues ha producido de alguna manera crisis convulsivas, crisis de ansiedad y principalmente mucho dolor. Juez, los doctores que dan estas recetas son doctores particulares. En este caso sí, fueron dos médicos quienes recetaron estos medicamentos a base de cannabidiol. Desde luego que no se fabrican aquí en el país. Precisamente la solicitud que se hizo por parte de esta quejosa fue la solicitud a la COFEPRIS para que le permitieran importar estos medicamentos y a partir de los cuales pudiera ser tratada. Desde luego hay ciertas restricciones en la importación de medicamentos, no poder importar más que el medicamento necesario para su tratamiento. Lo que le han recetado. Hasta donde entiendo, le dan una receta para 2 medicamentos y solo se autoriza uno. Sí. Ya en el juicio que usted revisa, ¿qué es lo que dice la COFEPRIS para negar? O sea, da permiso a uno y al otro no. ¿Por qué? Creo que acabas de tocar un tema muy importante, porque cuando recibimos nosotros la demanda, todavía no tenemos nosotros conocimiento de lo que las partes van a aportar, en este caso la COFEPRIS como autoridad responsable. Tenemos o partimos de la presunción de certeza de lo que dice, en este caso, la quejosa en su demanda. La quejosa manifiesta, narra sus antecedentes, ella es quien nos expone precisamente que ha acudido a la COFEPRIS, que le autorizaron incluso el uso de un medicamento, la importación de un medicamento, pero que por el contrario una le fue negada y le fue negada de manera verbal, ¿no? Entonces la COFEPRIS en este momento o en esta etapa del procedimiento todavía no tiene una intervención, sino hasta el momento en que rinda un informe que nosotros le denominamos informe previo, que se rinde en un incidente de suspensión, que es donde nos pronunciamos sobre la medida cautelar, y posteriormente en un informe con justificación, donde tendrá ya la posibilidad de exponer pues todas las razones que tendría o no para autorizar o negar la autorización para la importación del medicamento. Menciona usted esta parte del proceso, una orden de suspensión.
Antes de que nos expliquen el caso concreto, ¿en qué consiste esta orden? Para quienes no son expertos en la materia y en esto de las leyes, ¿qué es lo que significa una orden de suspensión, en este caso provisional, ¿no? Claro. Mira, en términos estrictamente procesales y la teoría procesal que viene desde las medidas cautelares de Piero Calamandré y la doctrina italiana y todo este tema, se tiene que las medidas, vamos a llamarle cautelares, son medidas que tienden a asegurar el resultado final de un juicio. Generalmente cuando alguien presenta una demanda, cuando alguien promueve un juicio, espera un resultado final en la sentencia. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario asegurar el derecho que se estima cuestionado, que se va a dilucidar en el fondo mientras se resuelve el asunto. ¿Esto con qué finalidad? Con que los daños que se puedan producir durante la sustanciación del juicio pueden ser de difícil, en algunos casos de imposible reparación, puedan evitarse. En ese sentido, el juicio de amparo cuenta con una medida cautelar por antonomasia, que es la suspensión del acto reclamado. Cuando algún justiciable acude a la solicitud de la protección constitucional, presenta una solicitud de suspensión donde la idea principal es que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan cuando él presenta la demanda, en otros casos como este con efectos restitutorios, de manera tal que llegada la sentencia final del juicio, este tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y el juicio, no se produzcan estos daños, ya sea de difícil o de imposible reparación. Finalmente, la naturaleza de la suspensión tiende a asegurar o a preservar el derecho que se va a dilucidar en el fondo. Mientras el juez va a pronunciar la sentencia, a través de una medida cautelar que nosotros denominamos suspensión del acto reclamado, podemos, en ciertos casos, paralizar actos, en otros casos, incluso como este, restituir ciertos derechos mientras dilucidamos el fondo. Es un tema muy importante, incluso este tema de medidas cautelares ha sido ampliamente desarrollado en toda la doctrina internacional, incluso hay antecedentes del Tribunal Constitucional Español, donde reconocen a las medidas cautelares como un verdadero derecho fundamental, porque de alguna manera podemos hablar de que si la sentencia que se dictara en el fondo fuera favorable, todo este tiempo transcurrido hubiera sido perjudicial, afectación, ¿no? Esa afectación que ya después no hubiéramos reparado. O sea, el tiempo, por ejemplo, en este caso concreto, el tiempo transcurrido entre que dictáramos una eventual sentencia concesoria y la presentación de la demanda, pues no hubiera tenido acceso a estos medicamentos. Y podría ser en este caso la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Podría Quizás. serlo, Pues vamos a hacer una pausa y de regreso aterrizamos este tema que nos ha explicado de una manera muy sencilla y en un lenguaje muy coloquial, lo aterrizamos en lo que sucedió en este caso concreto, ¿no? Porque era importante que se resolviera esto en una suspensión provisional. Con mucho gusto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos con más. Estamos hablando de la salud y de la vida de una persona. En este caso consiste en que se otorgue de manera inmediata el permiso para la importación del medicamento. No es para uso para cualquier padecimiento ni para cualquier paciente. Regreso conversando con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, y antes de que nos diga cómo se aplicó esta orden de suspensión en este caso, lo quiero invitar a ver una pieza con la explicación médica de en qué casos se están utilizando estos medicamentos hechos a base de marihuana. Vamos a verla y regresamos con más detalles de la sentencia. Vamos a verla. La madre de mi representada, por el estado de salud en que se encuentra, vino a solicitar el servicio a nombre de su hija, el servicio de representación jurídica para el efecto de promover un juicio de amparo ante la omisión por parte de la COFEPRIS para otorgar un permiso para importar un medicamento que básicamente es aceite de marihuana. La paciente tiene un glioblastoma multiforme,
tumor maligno que se desarrolla en el cerebro. La expectativa de vida para una persona con este padecimiento es de 6 meses sin tratamiento y hasta 2 años con el uso de medicamentos. Los tumores hay de muchos tipos. El glioblastoma multiforme es el tumor más maligno que existe dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro, y depende de la localización, pues también es qué tan rápido va a mostrar síntomas o no, y dependerá también del área de donde esté. En este caso, los médicos consideraron que el uso de un medicamento hecho a base de marihuana podía detener el dolor y las convulsiones. El conjunto de células de neuronas que están en diferentes áreas hacen ciertas funciones. Cuando viene una convulsión es porque un grupo de neuronas en conjunto empiezan a descargar más electricidad de lo normal y entonces eso es lo que produce la convulsión. El tetrahidrocannabidiol es un fármaco que tiene un efecto paliativo en las personas que padecen cáncer. Les ayuda a mejorar su calidad de vida y además les ayuda a disminuir el dolor. Sí se utiliza medicinalmente, pero para casos muy específicos y muy particulares. Es decir, no es para uso para cualquier padecimiento ni para cualquier paciente. La Ley Federal de Salud, si bien es cierto, no lo prohíbe como tal, pero sí pone limitantes. Esas limitantes sirven también para, no solo para COFEPRIS para negar la importación, sino también para la aplicación como médicos. Ahí solamente maneja determinadas hipótesis. Lamentablemente el aceite cannabinol no está contemplado. Por eso es que se necesita una autorización especial. En México, solamente con una orden judicial puede otorgarse el permiso para importar medicamentos derivados de la marihuana. Fue así que la asesora jurídica federal Adriana Olvera promovió un juicio de amparo, que en este caso consiste en que se otorgue de manera inmediata el permiso para la importación del medicamento. El juez federal nos otorga la suspensión provisional. Así, con una estrategia legal adecuada y oportuna, más una resolución judicial que protege el derecho a la salud, una mujer con una enfermedad terminal pudo hacer efectivo un derecho que garantizan tanto la Constitución y los tratados internacionales. Ella no tuvo que esperar a la resolución final del juicio porque tal vez para ese momento habría sido demasiado tarde. Estamos hablando de la salud y de la vida de una persona. Cuando la señora viene ya traía muchas opiniones, estoy hablando de 6 opiniones de neurocirujanos, de oncólogos quirúrgicos y de terapeutas, en el cual opinan que lo más viable para la paciente es la aplicación del aceite. En los países donde está regulado el uso de la marihuana, se estima que la venta para uso medicinal es 4 veces mayor a la venta para uso recreativo. En México, el consumo de la marihuana no está prohibido. No obstante, es un delito portar cantidades mayores a 5 gramos, asociarse delictivamente para producirla, transportarla, venderla, traficarla o suministrarla. La ley impone hasta 25 años de cárcel por estas conductas. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está el testimonio de los especialistas en cuanto al uso de este tipo de medicamentos. Y para retomar nuestra entrevista, juez, ¿por qué era importante en este caso que usted ordenara la suspensión del acto reclamado? Como te comentaba anteriormente, tratándose de medidas cautelares, para nosotros como jueces, jueces constitucionales, es muy importante salvaguardar los derechos que están en juego, los derechos que se van a ventilar en el fondo del asunto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones que se presenta una solicitud de suspensión, debemos analizar cada caso concreto, desde luego tomando en consideración tanto los requisitos que establece la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 107, fracción décima, y la propia ley de amparo que establece también un catálogo de requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de las medidas cautelares. El hecho de que exista la posibilidad de suspender un acto reclamado no quiere decir que en todos los casos sea procedente, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, el orden público y el interés social son valores fundamentales que debemos privilegiar previamente a considerar una medida de esa naturaleza, ¿no? Desde luego deben haber otros requisitos como la solicitud expresa de la parte que solicita la medida, que no se vulnere, como te comentaba, el orden público ni el interés social. En muchos casos también que la medida no tenga por objeto constituir un derecho que no se tenía hasta antes de la presentación de la demanda, que en este caso salvamos desde mi punto de vista
de una manera muy precisa a efecto de también satisfacer este requisito. Y bueno, además de estos requisitos que vamos a llamar requisitos de procedencia y otros requisitos de efectividad. En muchos casos se fija garantía por si pudiera ocasionarse un perjuicio a alguna de las partes en juego o incluso a la propia sociedad, ¿no? En este caso, pues no hubo necesidad de aplicarlo. Y por ejemplo, bueno, en este caso, cuando recibimos nosotros la demanda, viendo precisamente los antecedentes que nos narra la quejosa, que quien acude por conducto de su madre, como firmando a su ruego, la quejosa estampa su huella digital en la demanda, su mamá presenta la demanda firmando a su ruego, llega con nosotros la demanda y bueno, narrando todo este tipo de antecedentes, ¿no? Dentro de los antecedentes relevantes propiamente ya del asunto, se encontrará la cannabis sativa, también conocida como marihuana, tiene diversas sustancias activas, una es el THC y otra es el CBD, ¿no? Y cada una de estas produce, vamos a llamarle, efectos terapéuticos distintos, ¿no? Es muy importante destacar que en este caso concreto de lo que se trata, o el uso medicinal para el que se solicitó la medida, tiene que ver más bien con un uso terapéutico o medicinal, ¿no? Que debemos distinguirlo también del uso lúdico o recreativo, claro, que es otro tema. Un tema completamente distinto. Entonces nosotros recibimos la demanda, vemos los antecedentes, y dentro de los antecedentes, pues nos narran precisamente todo este tema relativo a las operaciones, a las cirugías a las que ha sido sometida, a la metástasis que se produjo a partir del cáncer del tumor que fue extirpado, le digo en un 90%, y que posteriormente creció exponencialmente, y que a partir de todas estas cirugías y todas estas consecuencias de la enfermedad, lo que trajo consigo, bueno, son periodos convulsivos, severos, periodos de ansiedad, y sobre todo asociados con mucho dolor, ¿no? Entonces, una de las finalidades de estos medicamentos que recetaron los médicos, es importante destacar esto, que fueron ellos quienes recetaron, sugirieron la aplicación de estos medicamentos, pues es para inhibir precisamente los neurotransmisores que están asociados hacia el dolor, ¿no? Las que mandan las funciones cerebrales que tienen que ver con el dolor. Entonces, nosotros hacemos un análisis principalmente de los requisitos de la suspensión, lo que establece la propia Constitución, la Ley de Amparo, elementos indispensables de cualquier medida cautelar, como son la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora. Son temas, vamos a pensarlo estrictamente jurídicos, pero son todos los elementos que nosotros como juzgadores tenemos que valorar al pronunciarnos sobre la medida. Y bueno, llegamos a la convicción de no autorizar desde el principio la importación de este medicamento, pues podrían producirse efectos de imposible o incluso de difícil reparación, ¿no? Entonces, era importante que, recibida la demanda, nos pronunciáramos sobre la medida cautelar y que, incluso haciendo un adelanto provisional del derecho cuestionado en el juicio, sin resolver el juicio en el fondo, nos pronunciáramos sobre la medida cautelar y autorizáramos ya la importación del medicamento, sin perjuicio de que en la sentencia que se dicte en el fondo podamos de alguna manera ya pronunciarnos sobre el derecho cuestionado, pero ya en el fondo. Hay una cuestión que me gustaría mucho aclarar, porque quizá en muchas ocasiones es motivo de confusión, sobre todo en tratándose de notas periodísticas y ese tipo de cuestiones, cuando se dice es que se concedió un amparo, a diferencia de cuando se concede una medida provisional, ¿no? En este caso no se ha concedido un amparo como tal, porque el amparo está en trámite, y a partir de la integración del juicio, de los informes que rindan las autoridades, será que estaremos en posibilidad de resolver si tiene o no derecho, ¿no? Pero por lo pronto sí se autoriza. Se autoriza, pero como una medida cautelar, como una suspensión provisional, que no es lo mismo a la concesión de un amparo, que eso será materia ya de un estudio más exhaustivo, más acucioso y más de fondo, como le llamamos nosotros. Pero en esta autorización, digamos, sí se ordena a la COFEPRIS que por lo pronto le deje importar el medicamento. Sí, dentro de las herramientas que tenemos los jueces está el artículo 147, donde en ciertos casos y bajo ciertas condiciones nos permite dar una medida cautelar con efectos, vamos a llamarle restitutorios, similares a los de una sentencia que se dictara en el fondo. Esto haciendo como un adelanto, te comentaba, provisional del derecho que se estima vulnerado. En este caso es el derecho a la salud. Una de las provisiones que tenemos, por ejemplo, es que no podemos constituir derechos que al día de la presentación de la demanda no se tienen.
Pero en este caso, pues el derecho sí. a la salud es un derecho, pues ahora sí que todo el un derecho tiempo se tiene, ¿no? un derecho de todas las personas, reconocido no solamente a nivel constitucional, sino de los tratados internacionales que forman parte del parámetro de regularidad de nuestro sistema jurídico. Juez, vamos a hacer una pausa. Ya nos explicó los efectos que tiene en este momento la suspensión del acto reclamado, pero entendemos entonces que el juicio continúa. Vamos a la pausa y nos explica qué es lo que sigue. Con mucho gusto, Verónica. Vamos a la pausa y de regreso tenemos la opinión ciudadana sobre este derecho humano a la salud y también le dejamos con el ABC jurídico de hoy. Regresamos. Existen algunos casos en los que no es posible dar cumplimiento a una sentencia de amparo. Por ejemplo, cuando el fallo judicial afecta a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener quien promovió el amparo, o por cuestiones materiales, es decir, cuando es imposible o desproporcionalmente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Entonces, se puede tramitar un incidente de cumplimiento sustituto. El efecto de este recurso es que se dé por cumplida la sentencia de amparo mediante el pago de los daños y perjuicios. El cumplimiento sustituto puede solicitarlo cualquiera de las partes que participó en el juicio o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate acerca de la marihuana, bueno, pues se ha ampliado muchísimo, tanto como en el uso recreativo y lúdico, así como el uso medicinal. Se ha abierto mucho el debate, pero creo que esta decisión del juez Martín Adolfo Santos pues abrió y puso el dedo en la llaga sobre la necesidad de regular el tema de la marihuana y su consumo para efectos medicinales. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el derecho humano a la salud y platicábamos en el bloque anterior que se dicta en un primer momento esta suspensión del acto reclamado. ¿Hay antecedentes, juez, en este particular caso del uso de medicamentos hechos a base de marihuana? Sí, existe un antecedente 10 de agosto de 2015, donde uno de nuestros compañeros jueces, el juez Martín Adolfo Santos, en un caso también, bueno, ahí fue un caso sin precedentes, también concedió una suspensión provisional y posteriormente la definitiva para la importación también de medicamentos a base de cannabis sativa, también conocida como marihuana. Desde luego, y desde mi punto de vista, una visión o una decisión muy visionaria de este juez, porque esto redundó no solamente en la solución de este caso concreto, ¿no?, sino que tuvo como finalidad también que las legislaturas, principalmente ya la de la Ciudad de México y ahora el Congreso de la Unión, legislaran al respecto. O sea, se abrió el debate a partir de esta resolución. Sí. El debate acerca de la marihuana, bueno, pues se ha ampliado muchísimo, tanto como en el uso recreativo y lúdico, así como el uso medicinal. Se ha abierto mucho el debate, pero creo que esta decisión del juez Martín Adolfo Santos pues abrió y puso el dedo en la llaga sobre la necesidad de regular el tema de la marihuana y su consumo para efectos medicinales. Podríamos decir que ahora la Constitución de la Ciudad de México, que se expidió hace unos meses, ya reconoce en el artículo 9, apartado D, en su inciso 7, ya reconoce la posibilidad de que existan tratamientos a base de cannabidiol, de marihuana, para poder tutelar el derecho a la salud. Entonces, en este caso, ¿por qué la COFEPRIS no les da el permiso completo? ¿Por qué no los dos medicamentos? Si ya tenemos este antecedente, si ya cada vez las autoridades pues están observando que finalmente en los casos médicos, para hablar en concreto de este tema, sí se está empleando, ¿no? Sí, yo quisiera, desde luego, y aquí sobre todo descartar mucho la decisión de mi compañero Martín Adolfo Santos, porque fue principalmente la que abrió el debate sobre el tema del uso medicinal de la marihuana.
pero no estaba propiamente regulado. Las autoridades administrativas, como tal, no tienen la posibilidad de inaplicar sus normas, ¿no? Entonces, la autoridad administrativa debe de aplicar las disposiciones legales con base en las cuales se regula su marco de actuación. No pueden ir más allá de lo que la ley les permite, ni desde luego exceder sus facultades, estar incurriendo incluso en una responsabilidad. Es por eso que a partir de los precedentes de los jueces es que se van creando la necesidad de regular esto y pasa a la sede legislativa, donde la preocupación de los casos concretos da lugar a las iniciativas, da lugar a la discusión ya en las asambleas, en los parlamentos, para que sean estos quienes regulen esta situación. Debemos recordar que el pasado 28 de abril, justamente cuando yo estaba dictando esta suspensión provisional, el Congreso de la Unión estaba aprobando por una mayoría de 374 votos una iniciativa que mandó el presidente de la República a las cámaras precisamente para permitir ya el uso de la cannabis sativa, también conocida como marihuana, para uso medicinal, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque demuestra cómo a veces las decisiones que se toman desde la judicatura trascienden hacia las reformas legislativas, y pues es en este diálogo constitucional que se va creando, pues se da lugar a las reformas y desde luego pues a proveer sobre lo necesario para el disfrute máximo de los derechos. Y porque llegan a los tribunales asuntos pues novedosos, temas que son de actualidad, ¿no? En una sociedad que va evolucionando y que van encontrando en este campo de la medicina nuevas alternativas para tratar a la gente, y finalmente, como señala usted, es en los juzgados, en los tribunales donde se están tomando estas decisiones. Tenemos una sección en el programa en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos tratando. En este caso, les preguntamos qué opinan sobre el uso de medicamentos hechos a base de marihuana para ciertos tratamientos médicos. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista. Vamos. Fíjate que mi pequeño tiene cáncer y sí no dan permiso para varios medicamentos extranjeros que a nosotros nos hace falta y a ellos les hacen bien. Y realmente es algo, pues, o sea, para ti te provoca impotencia porque pues tú lo necesitas y no vas a hacer mal uso de ellos. Yo al menos en ese aspecto yo no estoy de acuerdo. Más que nada por los trámites, porque o sea, independientemente esta persona necesita ese medicamento de alguna manera, y que por los trámites sea detenido, se me hace una reverenda tontería. Si es en caso a favor de la salud, ¿por qué no? Si las medicinas herbales nos han ayudado hace mucho tiempo, no veo la problemática. El problema es usar la medicina para otros usos, en este caso recreativos, que causen más que daño, más bien en vez de ayudar, causan un daño. Bueno, en mi opinión, creo que no debería haber tanta burocracia en ese sentido, pues digo, es con fines médicos. Entonces ahí sí mi opinión es positiva en cuanto a la regulación de la marihuana aquí en México. Y bueno, si es una situación ya pues delicada, sí debería no tener tantas situaciones para poder importar el medicamento. Pues ya la marihuana prácticamente los chicos la toman como un cigarrillo, entonces si estamos hablando de una vida humana y no lo permiten, ¿por qué permiten ver a muchos jóvenes en la calle fumándose su marihuana? Es un poco complicado, ¿no? Porque está en riesgo una salud, la vida de alguien. Y pues, no sé, en lo personal yo sentiría muy feo si alguien muy cercano a mí tuviera que pasar por algo así. Pues encontrar una manera más sencilla de no hacerlo tan grande. Hasta donde yo sé, ya está autorizado el uso de estos medicamentos para uso clínico. Bueno, aquí sería un llamado a las autoridades para que pudieran hacer más accesibles todos los pedimentos y que sean comprobables para en casos de salud, que pudiera la niña tomar el medicamento y mejorar su calidad de vida. Bueno, pero si ese medicamento le sirve a la señora o a su hija, pues tendría que haber más flexibilidad para que pudiera adquirirlo, ¿no? Para que pudiera tenerlo. Porque si no hay otro medicamento que le sirva, pues entonces sí debe haber más atención por parte de las autoridades para atender eso, ¿no? Porque no es con fines ni recreativos, es para
para curarla. Primero que nada, demostrar que sí lo va a usar para un uso médico. Hay que sustentarlo de verdad que sí vaya a ser para un uso médico y que no vaya a tener otro fin. Si es para uso médico, creo que debería de flexibilizarse un poco más y de sensibilizarse el tema, porque es un niño que puede mejorar su calidad de vida ampliamente a como está ahorita el niño. Bien, pues ahí está la opinión de la gente sobre este tema, sobre este derecho humano a la salud. Y para irnos aproximando a la conclusión de nuestra entrevista, juez, díganos qué es lo que sucede después de que se ordena esta suspensión. ¿El juicio sigue? Desde luego, el juicio continúa. Dentro de las etapas procesales que lleva el juicio de amparo, nosotros con los elementos que teníamos al principio dictamos la medida cautelar que vamos a llamar provisional. Dentro de la propia ley de amparo se establece la posibilidad de emitir una medida cautelar que es definitiva. Esta ya con base en los informes que nos proporciona, en este caso la COFEPRIS, nos va a informar, bueno, qué tipo de medicamentos, cuáles serán las prescripciones, etcétera, y volvemos a hacer un análisis de la suspensión, pero con mayores elementos a los que teníamos cuando admitimos la demanda. Debemos recordar que cuando admitimos la demanda lo único que tenemos son las manifestaciones de la parte quejosa, donde nos dice lo que le está pasando. Lo que le está pasando, exactamente. Pero ya en la suspensión definitiva, bueno, pues ya nos allegamos de más pruebas, oímos a la autoridad responsable, que en este caso es la COFEPRIS, y con base ya en los elementos que aporte emitimos una decisión que vamos a llamarla definitiva sobre la medida cautelar, nada más. Posteriormente, esta medida cautelar queda, como un estado de reserva, en lo que nosotros vamos integrando el cuaderno en lo principal, el juicio de amparo, donde nos allegamos ya de informes mucho más detallados sobre la procedencia o no de la importación de este tipo de medicamentos, sobre la necesidad de aplicárselos ya en un estudio más exhaustivo, las prescripciones médicas, lo que informen las autoridades, las normas que rigen el actuar de las autoridades, para ya en definitiva, una vez emitida una sentencia definitiva que ponga fin al fondo del asunto, podamos decidir si es o no procedente la importación de este tipo de medicamentos para aplicárselos a esta joven. Finalmente me gustaría destacar en tema estrictamente del juicio que la suspensión tiene una duración, vamos a llamarla temporal. La primera suspensión que dictamos, que es la provisional, tiene una duración en lo que se dicta la definitiva. Una vez dictada la definitiva, esta tiene una duración hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Un promedio aproximado de 6 meses. Podría durar este periodo porque, y esto no es lo que yo calculé de este juicio, sino son términos estadísticos. Un juicio de amparo en primera instancia dura 3 meses, y si se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva, podríamos hablar de un promedio, palabras más, palabras menos, de otros 3 meses en la segunda instancia. Entonces un promedio de 6 meses podría durar. Por eso es muy importante la medida cautelar, claro, porque es justo lo que estamos pensaba. hablando de 6 meses en los que se le podría estar suministrando el medicamento, en lo que se decide definitivamente si eso no procede. Y de no haberse dictado esta resolución, pues no tendría este medicamento y quizás estaría en peligro pues su propia vida. Claro. Juez, al estarlo escuchando explicarnos este asunto, veo que además de ser usted especialista en derecho, por supuesto, ya conoce mucho del funcionamiento de los medicamentos, de estos términos científicos incluso, ¿no? ¿Cómo se prepara un juez cuando llega un asunto así a su juzgado? No siempre llegan este tipo de asuntos, pero cada vez más los asuntos son especializados en otras ramas que no es el derecho, ¿no? Que tienen que ver con las ciencias. ¿Qué retos se enfrentan ustedes para resolver asuntos como estos? Claro, desde luego, mi materia ahorita es eminentemente administrativa, y el derecho administrativo es muy amplio, ¿no? Dentro de este tipo de asuntos que nos han llegado recientemente vinculados con el derecho a la salud, hemos tenido numerosos temas, sobre todo negligencias médicas, hemos tenido, en este caso el derecho a la salud, de la importación de medicamentos, pero bueno, como juzgador, en principio interpretar la Constitución, conocer las normas, la aplicación, la jurisprudencia de la Corte, pues es un tema primordial, ¿no? Fundamental, que es precisamente con lo que trabajamos, vamos a llamar la materia prima, ¿no? Pero bueno, ya viendo los casos concretos y haciendo un análisis de cada uno de los asuntos que se someten a nuestra jurisdicción, pues es importante para nosotros pues también prepararnos o investigar sobre otros temas, por ejemplo en este caso vinculado con todo el tema de la marihuana, precisamente para que la decisión que adoptemos en cada caso concreto pues sea lo más congruente y podamos ajustar
el derecho o los derechos que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales a los casos concretos, ¿no? En este caso, pues principalmente hacer un análisis exhaustivo sobre el tema de los medicamentos a base de cannabidiol, los principios activos que derivan de la marihuana, y a partir de eso ver la finalidad de cada uno y la procedencia en su caso de poderlos suministrar. Es importante destacar que no somos nosotros los jueces quienes determinan suministrar o no este tipo de medicamentos, sino los médicos. Sin embargo, como juzgador, pues tampoco podríamos desconocer cuáles son las finalidades de cada medicamento. Tienen que estar al tanto. ¿No? Al tanto de lo que se está haciendo. Entonces, pues al ser el derecho administrativo muy amplio y en estas ramas en las que se desdobla el derecho administrativo, pues sí es nuestra obligación como jueces federales pues prepararnos precisamente para que cada decisión que tomemos sea no solamente a conciencia y en términos de estricto derecho, sino conociendo también el fondo de los asuntos y las finalidades que se persiguen en cada caso. Mencionaba usted el caso que también le tocó ahí en el juzgado sobre negligencia médica por parte de algunos médicos del IMSS, y sabemos que en ese caso usted resolvió el asunto con base en un criterio novedoso. ¿Qué tanto juega la importancia de la capacitación que les dé el Consejo de la Judicatura para que ustedes estén muy atentos o muy abiertos a traer esos criterios novedosos para resolver asuntos como ese de la negligencia médica? Claro. En el caso de la negligencia médica también era un asunto, fueron 3 amparos que se concedieron a principios del año 2015 en temas de negligencia médica. Y el derecho quizá aquí que estaba estrechamente vinculado no era un derecho a la salud, sino era más bien un derecho a la reparación que establece la Constitución también en el sentido de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? En este caso, a partir de negligencias médicas que se generaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se presentaron diversos procedimientos donde lo que pretendía ser efectivo era un derecho a la reparación. Entonces nosotros aquí lo que interpretamos fueron las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado a efecto de interpretar el plazo o el cómputo que debe transcurrir para la prescripción de este tipo de procedimientos, sobre todo tratándose de lesiones físicas y psíquicas, en cuyo caso se establece un plazo de 2 años, y nosotros la interpretación que hicimos a partir de una construcción argumentativa, de incluso llenar ciertas lagunas en la ley, de fijar un plazo a partir del cual se pudieran computar, ¿no? Y la capacitación, un tema también muy importante que mencionaba, yo creo que ha sido muy importante. Creo que la labor del Instituto de la Judicatura Federal y tanto de la Suprema Corte, a través de sus casas de la cultura jurídica, ha sido pieza fundamental para, primero, la promoción de los derechos, la difusión y sobre todo, pues, todo este tipo de cursos que se van implementando, cuya finalidad primordial es precisamente pues ampliar los conocimientos en el tema de derechos. Debemos recordar que ya no solo son los derechos de la Constitución, sino también los de los tratados internacionales. Entonces todo esto se ha potenciado de una manera tal que pues la preparación de los funcionarios judiciales es pieza clave en el resultado de estas decisiones. Bien, pues juez Juan Pablo Gómez Fierro, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros acá en el estudio de la Judicatura Federal para conversar sobre este tema, y vamos a estar pendientes de cómo se resuelve al final este juicio de amparo. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por la invitación y pues muy agradecido de estar aquí con ustedes platicando estos temas tan interesantes. Bien, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Usted no se vaya porque vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Antes lo dejamos con un comentario de un especialista a propósito del centenario de la Constitución de 1917. A mí me parece que lo que es importante hablar es de una cultura de la Constitución, ¿no? Hay una propaganda, vamos a llamarla así, sobre la cultura de la legalidad. Se insiste mucho en cumplir la ley, en generar actos de apego hacia el texto legal. Ciertamente estamos transitando hacia otro modelo, diría yo, ¿no? El modelo lo podríamos llamar, pues eso, cultura constitucional. Es decir, las personas deben de conocer mejor el ordenamiento bajo el que viven, que está integrado por muchísimas normas de diverso tipo, no solo la ley. Las leyes resultan inconstitucionales, inconvencionales, resultan injustas, y entonces insistir en esta cultura de la legalidad quizá sería estar como en un nivel abajo.
Entonces, habría que insistir más bien en conocer cuáles son los principios, los valores que nos hacen ser esta sociedad que somos, que además en otros países son bien vistas. O sea, hay una idea de un ordenamiento social mexicano histórico y eso hay que fomentarlo, hay que conocerlo. En ese sentido, me parece que también todo lo que tuviera que ver con la enseñanza del derecho tendría que hacer énfasis en este punto, ¿no? Es decir, en que la sociedad se compenetrara más con estas normas constitucionales que, insisto, no están solamente en el texto de la Constitución, sino están en muchos lugares, y de esa manera habría como una interiorización, una adopción, una socialización de la Constitución, y eso sería el mejor modo de poder conmemorar esta Constitución. Sucede en tribunales y juzgados federales. ¿Cuál es la carga de trabajo para jueces y magistrados? Veamos la estadística judicial. Al iniciar el cuarto mes de 2017, los órganos jurisdiccionales federales tenían 292.394 asuntos pendientes de resolución. En ese mes, ingresaron 76.159 expedientes a juzgados y tribunales en todo el país. Esto representó una carga de trabajo de 368.553 juicios y recursos legales. De ellos, 80.700 fueron resueltos en el mes de abril. Del total de asuntos registrados en los órganos jurisdiccionales al inicio de abril, 58.516 estaban relacionados con la materia penal. En ese periodo ingresaron 17.928 expedientes para sumar 76.444 juicios y recursos legales en materia penal. De ellos, 18.361 fueron resueltos. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Quédese en la señal del canal judicial.